Bueno, son las 8 de la mañana con 1 minuto, 8:01, y le damos la bienvenida, como lo hacemos todos los jueves. Está con nosotros Federico Berrueto, usted lo conoce muy bien, hay que seguirlo en La Silla Rota, hay que leer sus columnas en SDP Noticias, que las sube pues casi todos los días. Federico, bienvenido, ¿cómo estás? Feliz año. Feliz año. Gusto saludarles. No, hombre, al contrario, todos felices de recibirte por acá, y también con nosotros, como siempre, Eduardo Alán Ventata, usted lo conoce muy bien, abogado y maestro en administración pública. Hay que seguir primero a Federico Berrueto, le pone @Berrueto, y así lo puede seguir en diversas redes sociales. Lo mismo con Eduardo Alán, le pone Lalo Alán, y así lo puede seguir y conocer sus opiniones respecto a un montón de cosas generalmente relacionadas con la política. Lalo. Gastón, Viri, Fede, un gusto estar con ustedes. Feliz año, arranque de año. Que va a ser un año brutalmente político. Reportábamos ayer, 40 países van a tener elecciones nacionales, 40 países, son más de 100 eventos importantes políticos de elección en todo el mundo. Y eso, uno de los grandes temores son las noticias falsas. Fíjate, ayer decían, estamos preocupados y ocupados porque con este movimiento electoral tan grande en el mundo, vamos a estar llenos de noticias falsas. Fíjate, Gastón, que hay un problema de la democracia y es en el mundo. Y hay crítica razonada al respecto. Es que es una suerte de engaño. Es decir, son candidatos en la permanente seducción para poder obtener votos. Sí. Por ejemplo, y lo digo muy claramente, aquí en México es inevitable que haya una reforma fiscal para el próximo gobierno. Las cuentas no cuadran. No hay dinero. No hay dinero. Ningún candidato, ningún partido va a hablar del tema de la indispensable reforma fiscal. ¿Por qué? Pues porque eso no da votos, más bien quita votos. Entonces es un problema de la democracia el que son candidatos que prometen y muchas veces lo hacen de manera frívola, de un engaño, por decirlo así. Sí, es correcto, aunque también estamos en el país en donde acabamos de recibir el nombramiento de la banquera del año, a la gobernadora del Banco de México, en América, en Latinoamérica, ¿no? Digo, son temas de mucho interés, porque pues el Banco de México nada tiene que ver con lo que hace el gobierno y viceversa, pero pues sí son temas de mucho interés y va a ser un año en extremo politizado. Estuvo por acá Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez aquí en Yucatán. ¿Cómo vieron sus participaciones? Levantaron mucho polvo, sí, ¿no? Sobre todo por el comentario de Claudia Sheinbaum sobre la seguridad en Yucatán. Bueno, una de la debilidad mayor de Morena, no en Yucatán, en todo el país, es el tema de la seguridad. Y ahí ha enfocado sus baterías en esta nueva etapa de la campaña Xóchitl Gálvez. Y bueno, no nada más lo ha hecho aquí Claudia, también Huacho se ha referido al respecto. El tema es que, bueno, la evidencia es brutal, es en contra de Morena. O sea, los estados con mayores problemas, con la excepción de Guanajuato, que utilizó Claudia Sheinbaum la excepción, o sea, Guanajuato gobernado por el PAN, pero prácticamente todos los estados que están hundidos en la violencia y que está la criminalidad apoderada prácticamente de toda la actividad política, social, económica, etcétera, son gobernados por Morena. Digo, aquí simplemente volteamos a ver a Campeche, volteamos a ver a Quintana Roo, y bueno, va a tener que luchar contra esa realidad, y desde mi punto de vista la gran debilidad aquí en Yucatán para la elección es el tema de la seguridad, y por eso la candidata, ya candidata, virtualmente candidata presidencial, habló de eso. Y Lalo, le cayó como anillo al dedo al equipo de Xóchitl Gálvez un comentario que probablemente se hizo más para agradar a los yucatecos, diciendo, oigan, es que ustedes son lo máximo y tenemos a una super yucateca que nos ayuda. Un comentario. ¿Te refieres a la futura secretaria de Seguridad Pública si Huacho Díaz Mena se convierte en gobernador? Eso a mí me pareció muy interesante, la manera en y eso es campaña, eso es hacer campañas. Definitivamente. Toman un comentario de Claudia Sheinbaum que seguramente era para agradarle a los presentes, decirle, ustedes son lo máximo, yucatecas y yucatecos, porque los queremos mucho y gracias a ustedes nuestros policías están bien entrenados en México, y en ese momento lo agarra la oposición y dice, de aquí soy. Sí, y entonces lo primero que aparece es sustituta de Luis Felipe Saidé. Sí, hay una gran cantidad de videos en varias plataformas de gente narrando la narración del momento, una cosa espectacular para esta persona que es capacitadora de elementos de policía en la Ciudad de México, ¿no? Que por supuesto no tienen ni de cerca el grado de seguridad que tiene Yucatán,
pero sí ha mostrado ciertos trazos de mejoría, y eso es algo real, no en cantidades sorprendentes, pero sí en ciertos trazos de mejoría en la gestión de Claudia. El gran tema de la elección 24 es la seguridad, mientras en el resto del mundo el gran tema va a ser la economía y lo que está pasando con Argentina y lo que va a pasar en el polo sur americano. El gran tema mexicano y de México para arriba va a ser la seguridad, pero no estoy seguro de que ese sea el tema que llame la atención de la sobremesa mexicana. Creo yo que Morena ha venido librando ese tema y bandeando ese tema en los últimos 5 años, y me da la impresión de que las y los mexicanos hemos normalizado el escuchar que se secuestró a 31 personas en Tamaulipas que son de cualquier origen suramericano, ¿no? Entonces, no sé si ese le alcance a la oposición para hacer la bandera poderosa de la elección 24, como lo ha sido la corrupción en la elección 18. De Andrés Manuel, ¿no? Que el día de ayer Joaquín Díaz Mena dio una entrevista, de hecho, aquí en Telesur en la tarde, diciendo que si él llegase a ser gobernador iba a invitar al comandante Saidén a quedarse. Hizo la aclaración. Bueno, lo que estamos viendo es una situación muy, muy particular de una campaña nacional con una visión, con una dinámica, y las campañas locales en otra. Y aquí en Yucatán es muy claro. Huacho, que tiene la sensibilidad local, obviamente, habla de ratificar a Luis Saidén en esta importante responsabilidad. Pero Claudia dice lo contrario. Bueno, me pregunto yo quién manda. Volteamos a ver a Quintana Roo. Ya pasó, ¿verdad? O sea, 4 días duró el nombramiento de la gobernadora, de su designado en seguridad pública. Pero no nada más está en eso, está en muchos otros temas. Y yo diría, la gran debilidad de Morena va a ser lo local, como también la gran fortaleza del frente opositor no va a ser Xóchitl Gálvez, va a ser fundamentalmente lo local. Interesante, porque además como que la campaña de Xóchitl Gálvez me pareció que llegó a un lugar en que se quedó estancada, la narrativa se le empezó a complicar, dejó de ser lo que era al principio. No solo quedó estancada, empezó a retroceder, O sea, Xóchitl arrancó como llamarada de petate, y así de petate, perdón. y así retrocedió en su intensidad luminosa, a grado tal que el avance ya se empieza a convertir en un retroceso real en números estadísticos. O sea, Xóchitl está yendo para atrás. ¿Con qué necesitan llegar las candidatas a la campaña? Bueno, necesitan llegar con credibilidad. El problema de Claudia fundamentalmente es que la credibilidad la tiene el presidente. Y él se encarga todos los días de quitarle credibilidad a Claudia. El problema es que el presidente se va y Claudia es quien llega. Y finalmente, pues no sabemos a ciencia cierta quién es Claudia. ¿Por qué? Porque ella estratégicamente, por lo que he optado desde mi punto de vista con acierto, pues es colgarse del prestigio y de la popularidad del presidente. Pero es una candidata prácticamente desconocida, a pesar que es la que tiene mayor visibilidad. Por la parte de Xóchitl, lo que aquí hubo un problema estratégico de inicio que interrumpió esta irrupción exitosa, y fue el mal consejo de sus estrategas de que no encarara al presidente. Si eso fue justamente lo que le dio visibilidad, credibilidad y fortaleza, el que ella haya optado por una postura defensiva y muy medrosa o cuidadosa hacia el presidente, le restó toda la fuerza que tenía. Ahora, bueno, está en un nuevo intento y está utilizando el tema de inseguridad, que creo que sí toca las fibras más sensibles, pero esto tiene que trasladarse, tiene que tener una traducción local. Es decir, no basta hablar de inseguridad y del crimen organizado, sino de decir en cada estado, en cada municipio, eso qué significa. Y en ese sentido, creo que ella puede tener mejores números. Mi pronóstico es que el Frente va a tener mucho mejor desempeño en la elección de alcaldes y gobernador
que en la elección presidencial. Posiblemente le alcance a Xóchitl si tiene nuevamente una campaña que le dé credibilidad, que nuevamente genera esta emoción de inicio con el humor, con la ocurrencia, pero bueno, verdaderamente ella está retomando un camino perdido por una mala estrategia de inicio. Yo esperaría, hablando de lo que acaba de decir Federico, respecto del performance de candidaturas a nivel local y municipal, yo esperaría que el Frente tuviera la suficiente inteligencia estratégica para centrarse en distritos electorales y ganar muchos distritos electorales en los lugares en donde no va a ganar las gobernaturas y las alcaldías importantes. Okay. Y me refiero a importantes en tamaño de votación, para poder acceder a más espacios en la Cámara de Diputadas, Diputados y en las senadurías, porque el gran reto es 1/3 de los congresos. Eso es lo que ha mantenido a Andrés Manuel en una postura no radicalizada de izquierda exacerbada. Es lo que ha mantenido a Andrés Manuel en una postura de izquierda centrada, no vuelta a la fuerza. Sí, a la fuerza. Pero al final esa es la dinámica de la democracia funcional y estamos por primera vez viviéndola en nuestro país. Un presidente que no tiene una relación extraordinaria con el Poder Judicial y que no tiene el control absoluto de las cámaras, independientemente del color del que éstas sean. En términos políticos hay que tener cuidado porque puede haber partidos a los que les convenga que la gente no salga a votar. Si no me falla la memoria, y ustedes corríjanme que son los expertos, éramos 90 millones los que podíamos votar en el 2018, terminamos votando 60 millones y de esos 60 millones alrededor de 30 y tantos, 31, 32 millones votaron por Andrés Manuel López Obrador, a grandes rasgos. Es correcto. Eso significa que tenemos un presidente que de todas las personas que podían votar, tiene 1/3 de las personas. Tenemos un presidente que con el 30% de los votantes nos gobierna a todos. En esta parte, leía yo el otro día, es conveniente para los que están en el poder promover la no votación para que la parte dura de los seguidores de Andrés Manuel sean suficientes para ganar, haciendo a los indecisos no salir a votar. ¿Eso es una estrategia? Eso es una estrategia, pero es una estrategia fallida. Okay. ¿Por qué? Porque no está en manos ni de los gobiernos ni de los candidatos. Pueden amedrentar, pueden correr rumores de violencia y una serie de cosas, pero la verdad es que es muy difícil tener éxito al respecto. La participación electoral normalmente está asociada a la competencia. Cuando hay competencia, la gente sale a votar. Y ahora tenemos muchas competencias concurrentes, como nunca en la historia del país. ¿Por qué? Porque prácticamente todo el país tiene que renovar sus alcaldes y la elección de alcaldes es una elección fundamental para muchos votantes, igual que la de gobernadores, pero mucho más la de alcaldes, de manera tal que yo lo que pronosticaría es que vamos a tener una elevada participación electoral. Y lo que dice Eduardo tiene toda la razón del valor estratégico de la elección de legisladores. El tema es que la elección de legisladores es más fácil influirla o impactarla a través de la elección de alcaldes que a través de la elección propiamente. ¿Por qué? Porque a la gente no le hace mucho sentido quién va a ser su diputado. En cambio, sí le hace mucho sentido quién va a ser su alcalde. ¿No? Sí, normalmente es más conveniente influir en la elección de mayor tamaño electoral a través de las elecciones de menor tamaño. Y comúnmente en el país es más fácil influir en las elecciones legislativas a través de municipios, porque son más pequeños y caben más municipios dentro de un distrito electoral, como el caso de Yucatán, salvo la ciudad de Mérida, en donde es más fácil influir en la elección para el ayuntamiento, para la alcaldía, a través de los hoy ya 3 distritos electorales federales que tiene la ciudad. O sea, se divide la operatividad y la logística propia de una operación política en esos espacios más pequeños de concentración, y luego pues nos vamos a los niveles seccionales y ya con mucho más tiempo podremos explicar cómo funciona esta dinámica tan compleja. Pero pues hablando de eso, ¿qué les ha parecido este agujero tototote que le está dejando la designación del precandidato único de Morena a Mérida? La alcaldía, sí.
Rommel Pacheco, hablando de alcaldía de nuevamente Mérida. es un tema de desencuentro entre Huacho Díaz. Estoy cierto, por razones de estrategia, no de afinidad personal, que Huacho hubiera preferido postular a alguien del PRI que sumara al PRI en lugar de alguien del PAN, que además viene con una muy corta historia en el PAN y que incluso ha generado un alto repudio dentro del mismo morenismo. Entonces fue una decisión muy desafortunada impuesta por Claudia Sheinbaum. Entonces es nuevamente cómo lo nacional, en vez de jugar con acierto, lo local se vuelve un problema. Sí, claro. Sí, ¿En qué va a acabar esto? Exacto el punto al que íbamos, ¿no? ¿Cómo podemos tener confianza y fiabilidad en las palabras de Joaquín, en las palabras de Huacho, que a mí me parece un buen tipo, un tipo que ya tiene un poco de años en este camino y que va a ser su tercera elección, sí, al estilo Andrés Manuel? Pero ¿cómo podemos confiar en su palabra si la candidata a presidente, que no es la persona que manda hoy en el país, ya empieza a tomar decisiones contrarias a su interés? Y empezamos a ver que incluso Yucatán deja de ser el centro o el foco de la atención electoral de Morena. Tenemos a una mesa entera de morenistas fundadoras y fundadores del partido hablando de que no van a apoyar a Rommel, que no entiendo cómo llegó hasta allá, pero está allá. Y luego, por otro lado, tenemos a Rafael Echazarreta también, y está por otro lado, no están en la misma mesa, sí, también atacando esta designación, que dicho sea de paso, Rafael representa o es parte de la facción que representa a Marcelo Ebrard dentro de Morena, y eso empieza a generar ciertas fricciones y fracturas al interior de un partido que a mi gusto no se había terminado de consolidar en Yucatán y mucho menos con en esto, Mérida, ¿no? Y van a tener que competir con alguien que sí les lleva una cantidad enorme de ventaja, que es Cecilia, a diferencia de lo que habíamos empezado a ver entre Renan y Huacho, en donde había un poquito de repunte de Huacho, aunque la encuesta de encuestas, que es una de las que yo sigo mucho, le da 5 o 6 puntos de ventaja a Renan, pues al final del día les empieza a costar, porque Mérida va a ser el decisor de la elección, claro, a diferencia de lo que ha venido sucediendo tradicionalmente, en donde la elección para la gobernatura se define al interior del estado, incluso en municipios, lo que se les llama electoralmente municipios prioritarios o municipios grandes electoralmente. Pues hoy creo que se va a definir en Mérida, ¿Le sirve de algo a Rommel el video que saca reconociendo las críticas, reconociendo que no ha sido la persona favorita de Yucatán después de su cambio de partido, diciendo que quiere trabajar y que va a seguir en conjunto? ¿Le sirve de algo reconocer la crítica? Yo no creo que le sirva, creo que es un candidato muy frágil, muy vulnerable, es un mal candidato en términos pues de cómo se construyó, digamos, y es una imposición clara del centro. Y en el caso de Mérida y de Yucatán, pues como que no nos gusta que nos digan del centro quiénes son quienes tienen que resolver o gobernar, ¿no? Lalo, para cerrar. No entiendo cómo llegamos a Rommel como candidato de Morena a Mérida. No lo entiendo, habiéndolo visto cercano a la gobernadora y el gobernador priista, habiéndolo visto cercano y compitiendo en un distrito electoral por Acción Nacional, habiendo ganado ese distrito en contra de, por ejemplo, Óscar Brito, que entiendo va a competir por Morena ese distrito. Quitándoselo a Morena, ¿ves? Quitándoselo a Morena, sí, quitándoselo a Jorge Carlos, que ahora lo veo muy cercano, abrazado con Rommel, quitándoselo a Verónica, bueno, a Verónica no, porque Verónica compitió por Morena, pero quitándoselo, pues al PRI, quitándoselo sí, a Morena, y hoy todos ellos juntos en la misma... Sí. Ahora sí que en el mismo en la misma muchaca, ¿no? Y no lo entiendo, no entiendo cómo llegamos a ese punto. Creo que es su clavado de 10. Sí. Lalo Alam, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Federico Berrueto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ahí lo tienes, sígalos, @Berrueto y @Lalo Alam. Nosotros nos vamos a un corte, son 8 de la mañana con 20 minutos, no tardamos.